Alguien decía que la clave de la buena enseñanza son, ¿verdad?, tres cosas: la repetición, la repetición y la repetición. Así que vamos a estar repitiendo algunos conceptos y esperamos que el Señor ponga eso en nuestras mentes y corazones. Los invito, hermanos, a ir conmigo a 2 Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 12 en adelante. Aunque voy a estar solamente exponiendo el versículo 12, es importante que podamos tomar todo el contexto. Dice Pablo: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. En otras palabras, Pablo está diciendo: no lean entre líneas. Lo que yo quiero decir es lo que estoy diciendo. Y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Alguien dijo una vez que la hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. La hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. Todo el mundo quiere aparentar que es honesto y veraz, porque sabemos que la deshonestidad y la mentira son vicios detestables. Por eso nos molesta sobremanera cuando un político corrupto, ¿verdad?, que son muy pocos, pero los hay, promueve su imagen de hombre serio para ganarse el voto popular. Ahora, mis hermanos, lo cierto es que no todos los políticos son corruptos y que no todos los corruptos son políticos. La falta de integridad es un serio problema a todos los niveles. Ahora, cuando esa virtud comienza a escasear en la iglesia y especialmente en los líderes de la iglesia, entonces viene a ser una tragedia de enormes proporciones, porque la integridad es la espina dorsal de la vida cristiana y es la espina dorsal del ministerio cristiano. Alguien dijo una vez, y creo que muy sabiamente, que un líder sin integridad es tan contradictorio como un diablo humilde. Y sin embargo, todos sabemos que no son pocos los escándalos que a menudo empañan el cristianismo por la falta de integridad de líderes prominentes. Déjenme confesarles algo aquí. Y yo no sé si eso le ha pasado a otros pastores, pero hermanos, a mí me ha pasado que personas me preguntan: ¿qué tú haces? Y en el momento inicial me ha dado vergüenza decir que soy pastor. Y no porque me avergüence del ministerio, sino porque ya yo sé de antemano lo que la persona va a pensar cuando yo le diga que soy pastor. Es vergonzoso, ¿verdad? Pero es una realidad.
Queridos hermanos, no importa cuántos dones, talentos y recursos nosotros podamos invertir en el ministerio, sin integridad estamos edificando sobre arena movediza y el resultado final será desastroso, tarde o temprano. La palabra integridad proviene de una raíz latina que significa completo, intacto, entero. Se trata de algo a lo que no le falta ninguna de sus partes, algo que no está dividido internamente. De manera que una persona íntegra es una persona coherente, es genuina, es sincera, es digna de confianza. Él es lo que es. Lo mismo cuando está solo que cuando está acompañado, cuando está delante de su familia o cuando está delante de los miembros de la iglesia o interactuando con la sociedad. Su comportamiento no es un rol, no es un papel que se asume como un actor en el teatro. Su forma de ser es genuina. Y en el pasaje que acabamos de leer en 2 Corintios, nosotros vemos que en la iglesia de Corinto algunos estaban acusando al apóstol Pablo de ser falto de integridad. ¿En qué se basaban estos individuos para hacerle semejante acusación a Pablo? Bueno, entre otras cosas, en el hecho de que Pablo había decidido repentinamente cambiar su itinerario de visitas a la iglesia en Corinto durante su tercer viaje misionero. Si ustedes van conmigo a 1 Corintios capítulo 16, Pablo les dice en el versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Parece que esa última frase como que no caló en la mente de los hermanos. Si el Señor lo permite. Y cuando Pablo cambió su plan, los hermanos, algunos hermanos o algunas personas en la iglesia de Corinto lo acusaron de ser una veleta. Este cambio de planes fue suficiente para que estos individuos arremetieran contra Pablo sin haberle dado la oportunidad de explicar cuáles eran sus motivos. Ahora bien, Pablo estaba persuadido del impacto que ese ataque a su carácter podía provocar eventualmente en la salud espiritual de los hermanos. No olviden que Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo. Y es esto lo que mueve a Pablo a defenderse a sí mismo. O sea, Pablo no estaba simplemente defendiéndose a sí mismo, él estaba defendiendo su ministerio, él estaba defendiendo su apostolado, porque sabía que el diablo podía minar la fe de los hermanos si el carácter de Pablo quedaba en entredicho. Y es por eso que Pablo tiene que escribir esta porción y dice en el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia de que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí es que él se gloría en el testimonio de su propia conciencia de que él había actuado sin doblez, de que él había actuado sin motivaciones ocultas y engañosas. De hecho, más adelante en los versículos 23 y 24, como ya leímos, Pablo llama a Dios de testigo de que fue por amor a los mismos corintios que él pospuso su viaje. Fue por amor a ellos. Y aunque esta defensa puede, verdad, sonar un tanto pretenciosa al principio, porque Pablo está diciendo, yo me glorío en mi integridad. Y alguien puede decir, ven acá, ¿cómo tú dices que tú te glorías en tu integridad? Cuando examinamos el texto más de cerca, nos damos cuenta que ese no era el espíritu de Pablo aquí. Lean otra vez el texto. Porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo estaba plenamente consciente de que la integridad que él había exhibido entre los corintios se debía únicamente a la obra de la gracia de Dios en él. Y por lo tanto, solo Dios debía recibir gloria por la integridad de Pablo. ¿Qué conciencia, verdad, tenía Pablo de la soberanía de Dios, de la obra de Dios en su vida? Así que hay dos cosas que nosotros aprendemos en este texto acerca de la integridad, y es de lo que quiero hablar en esta mañana.
En primer lugar, que la integridad es una virtud de carácter que proviene de Dios, no del hombre. La integridad es una virtud de carácter que proviene de Dios, no del hombre. Queridos hermanos, nadie puede llegar a ser íntegro en sus propias fuerzas. De hecho, la verdad es que en toda la historia humana solo ha habido 3 personas que han sido verdaderamente íntegras desde su nacimiento. Solo 3. Las primeras 2 son Adán y Eva, tal como salieron de la mano de Dios en el día que fueron creados. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y si hay algo que distingue al Dios que se revela en la creación y en su palabra, es que Él es un ser absoluta y perfectamente veraz y coherente. Es por eso que la Biblia no se contradice en ninguna de sus partes. Desde Génesis hasta Apocalipsis, porque no es otra cosa que la infalible e inerrante palabra de Dios, y Dios es coherente. Me encanta ese libro de Vaughan Roberts, lo estamos de hecho enseñando en nuestra escuela dominical en este momento, El Panorama Divino. Yo recomiendo ese libro con todo mi corazón. Vaughan Roberts tiene una tremenda capacidad para poder tomar temas complicados y ponerlos sencillos. Básicamente lo que él hace allí es como escribir el libro de Graham Goldsworthy, que también trata el mismo tema, pero para dummies. Él es Goldsworthy para dummies. Y es muy bueno, muy buen libro. De manera que al crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo dotó de integridad. Su carácter moral estaba intacto, completo. De haber permanecido en esa condición, todos habríamos amado a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones habrían actuado al unísono para glorificar a Dios y para gozarnos en Él por siempre, pero lamentablemente el hombre no retuvo su integridad original. En el capítulo 3 del libro del Génesis, nosotros vemos que otro intérprete entró en escena y le vendió a Adán y Eva la idea engañosa de que Dios no estaba siendo sincero con ellos, de que detrás de sus palabras había una agenda escondida. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Lo que era una invitación positiva a disfrutar de toda la creación, con la excepción de un solo árbol, Satanás lo transforma para presentar la imagen de un tirano que no quiere que el hombre disfrute de las cosas creadas. Y más adelante Satanás se vuelve todavía más osado y acusa a Dios de ser un mentiroso. No. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman del árbol, el día que ustedes se zafen de su yugo, ustedes serán como Él, sabiendo el bien y el mal. El propósito de Dios, les dice el diablo, es impedirles alcanzar el mismo grado de autonomía, de independencia que Él tiene. Así que Satanás aquí es el Salvador. Yo vine a salvarlos de Dios. Yo vine a ayudarlos a progresar. Eva comió del fruto, luego le dio a su marido, y así fue que el pecado entró en el mundo y destruyó en el hombre la integridad que tenía originalmente. El elemento cohesionador de la personalidad humana es la gloria de Dios y gozarnos en Dios. La gloria de Dios y nuestro deleite en Dios, pero eso fue repentinamente desplazado y fue sustituido por la vanagloria humana y por nuestra búsqueda de felicidad y de significado en las cosas creadas antes que en el Creador. En otras palabras, la idolatría acababa de nacer en el corazón del hombre y los resultados están más que a la vista. Mis hermanos, no hay que ser un observador muy agudo para darnos cuenta que el pecado ha producido una profunda desintegración en el asiento mismo de nuestra personalidad. Muchas veces actuamos ilógicamente porque nuestra capacidad de razonamiento ha sido afectada. Otras veces sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos porque nuestra voluntad ha sido afectada. Y aún otras veces hacemos lo que debemos hacer, pero por una motivación equivocada, porque nuestros afectos y emociones también han sido afectados. Estamos desintegrados.
El hombre dice cosas que no siente, afirma valorar cosas que en realidad no valora ni persigue, promete cosas que sabe de antemano que no podrá cumplir, defiende puntos de vista con argumentos engañosos porque en realidad él no desea que la verdad prevalezca, él lo que quiere es ganar el argumento. Así que no importa cuántas personas en el mundo defiendan su propia integridad, lo cierto es que después de la caída toda la raza humana ha venido padeciendo una terrible falta de integridad. Pero gracias al Señor que esa no es toda la historia. Hace 2000 años nació otra persona íntegra. Yo le dije que habían habido 3, Adán y Eva, antes de la caída, y luego nació otro que poseyó una integridad a toda prueba, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre y habiendo sido tentado en todo, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, Él mantuvo intacta su integridad hasta el fin. Él vivió la vida de perfecta obediencia que ninguno de nosotros habría podido vivir. Luego murió en la cruz del Calvario la muerte que todos nosotros merecíamos morir. Y Él hizo eso no solo para pagar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, sino también para restaurar en nosotros la imagen divina que quedó seriamente distorsionada por causa del pecado. En otras palabras, la obra que Jesús está haciendo por su Espíritu en nuestros corazones es volvernos a ser íntegros. Esa es la obra de la gracia de Dios en la que Pablo se gloría en el texto. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo no estaba diciendo, yo soy un hombre íntegro. Él está diciendo, yo le doy gloria a Dios porque por la obra de su gracia, Él me ha hecho íntegro. Es una integridad que viene de Dios. Si bien su conciencia le daba testimonio de que su conducta externa era consistente con lo que había en su corazón, al mismo tiempo Pablo estaba consciente de que todo el crédito era para Dios. Porque sin la obra de su Espíritu en él, tal integridad habría sido imposible. De ahí lo que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 4 versículo 7, que tú tienes que tú no hayas recibido, y si lo recibiste, obviamente de Dios, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, Pablo dice, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, por la gracia de Dios. Ahora bien, y casi puedo decir, ahora es que está empezando el mensaje. Todo esto fue el preámbulo. Esa integridad que es restaurada por la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas, en el momento de la conversión, ahí comienza Dios a restaurarnos, solo podrá ser mantenida, cultivada, desarrollada en nosotros en la misma medida en que nos mantengamos dependiendo de los recursos de la gracia de Dios y haciendo la obra de Dios con la metodología de Dios y no con la sabiduría humana. Noten otra vez el versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que la gracia de Dios produce integridad, pero la sabiduría humana produce otra cosa completamente diferente. ¿Y saben qué, hermanos? Por causa del pecado que todavía mora en nosotros, constantemente somos tentados a ampararnos en esa sabiduría humana, en esa sabiduría carnal. Sobre todo, pastores, por favor, escúchenme con mucha atención, sobre todo cuando nuestra labor no está produciendo los frutos visibles que nosotros quisiéramos ver. Todos queremos, ¿verdad?, que nuestras iglesias crezcan. Todos queremos que nuestro ministerio sea exitoso. Todos quisiéramos tener iglesias llenas de personas. Déjeme decirte algo, mi amado hermano. Yo no sé dónde tú estás ministrando, pero hay personas a quienes Dios los pone a ministrar en lugares donde casi nadie se va a convertir.
No lo hizo con Ezequiel. No lo hizo con Jeremías. No lo hizo con Jesús. ¿Cuántos habían en el aposento alto cuando Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos? 120. ¿Cuántos se convirtieron con Pedro? 3000 en el primer sermón. Si vamos a medir el ministerio por números, Jesús no fue muy exitoso. Por lo menos no mientras estuvo vivo. Pablo tuvo que lidiar con esta misma problemática cuando escribió su carta a los Corintios, y eso lo vamos a ver en el segundo mensaje, pero en el capítulo 1 de Primera a los Corintios, Pablo dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Más adelante dice versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tal parece que algunos en la iglesia estaban presionando a Pablo para que cambiara su metodología por una que fuera más potable para la cultura sofisticada de los griegos corintios. Los griegos amaban la elocuencia, los griegos amaban los razonamientos filosóficos, les encantaba oír personas, aunque no entendieran ni pío de lo que estaba diciendo, pero decía, wow, ese tipo sí sabe. Yo recuerdo a un amigo de mis hermanos en la universidad que le tocaba dar una presentación y comenzó su presentación diciendo, es para mi ego una ovalidad insoslayable subrayar a grosso modo. Yo me imagino que las personas que estaban ahí dirán, yo no entendí nada, pero se oyó bien. Se oyó bien. A los griegos les encantaba eso, amaban la elocuencia, amaban los razonamientos filosóficos, y los judíos, por otro lado, querían ver milagros. Yo quiero ver milagros, pero Pablo sabía que ninguna de esas cosas podía hacer lo que el simple evangelio puede hacer. Así que lo que él está diciendo aquí es conducirnos según esa sabiduría humana, carnal, en vez de mantener nuestra integridad amparados en la gracia de Dios, es poner en juego nuestro llamamiento, es poner en peligro a las almas a las cuales estamos ministrando. Por eso el título de esta conferencia, fieles a su llamado. Dios enloqueció la sabiduría del mundo, dice Pablo en el versículo 20 del capítulo 1 de Primera a los Corintios. El hombre ha probado ser verdaderamente genial en muchas otras cosas, pero no en lo que respecta a la salvación del alma, no en lo que respecta a nuestra reconciliación con Dios. Pero lamentablemente todos aquí sabemos que no son pocos los ministros del evangelio que han vendido su primogenitura por un plato de popularidad. Es una presión cuando ahí está el pastor fiel predicando la palabra y de repente viene otro y pone una iglesia en la esquina y está haciendo cosas medio raras, pero está llena la iglesia. Y los miembros de la iglesia comienzan a presionar al pastor. Mira, avívate. Algo está mal aquí. Tú estás ahí predicando el evangelio y hay 15 gente ahí sentada y aquel está haciendo muchísimas cosas y la iglesia está que no cabe un alma. Hermanos, la integridad práctica es una lucha en la vida del creyente y es una lucha contra el pecado que intenta desintegrarnos otra vez, y eso le puede pasar al ministro del evangelio. Pablo advierte a los corintios, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta técnica aquí, la palabra que Reina Valera traduce como sentidos, vuestros sentidos, es la palabra noema, que en realidad significa mentes, pensamientos. La Biblia de las Américas traduce el texto, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean extraviadas, sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. A final de cuentas, mis hermanos, es esa devoción sencilla y pura a nuestro Señor lo que cuenta.
Y estos hermanos de Corinto estaban en peligro de perder precisamente esa devoción simple, pura y sencilla. ¿Saben por qué? Por prestar atención a los falsos maestros. Cuando Pablo dice eso en 2 Corintios 11, está hablando en el contexto de los falsos maestros, de los ministros de Satanás que se disfrazan como ángel de luz. Sus falsas doctrinas era el instrumento usado por el diablo para robarles su devoción a Cristo. ¿Saben lo que eso significa, mis amados hermanos? Que contrario a lo que mucha gente piensa, la pasión a Jesucristo, la verdadera pasión a Cristo, es impulsada por la ortodoxia. Mucha gente asocia ortodoxia con frialdad. Yo recuerdo, hace muchos años, yo estaba comenzando el ministerio, estaba predicando la palabra en un lugar de la capital, iba en mi bicicleta y daba un estudio bíblico y se me sentó un hermano de una iglesia diferente a la nuestra y me dice, ¿y entonces de qué denominación es usted? Bautista. Ah, ustedes son fríos. Digo, ¿y cómo tú sabes que somos fríos? Y dice, no, pero no te ofenda. Está bien ser fríos. Cristo dice que sean fríos o calientes. Lo malo es ser tibio. Siempre se piensa que si una persona está predicando la palabra, ¿verdad? Y tratando de ser fiel al texto y siendo cuidadoso con la doctrina, tiene que ser frío. Pablo dice todo lo contrario. Pablo dice aquí, la falsa doctrina mata la pasión. La falsa doctrina mata la piedad. Queridos hermanos, la verdadera pasión por Jesucristo, la verdadera, solo puede desarrollarse en un corazón empapado de la verdad del Evangelio. La verdad que gira en torno a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta la definición que da Martin Lloyd-Jones de lo que es predicación. Él dice, la predicación es teología encendida en fuego. Y si tu teología no está encendida en fuego, o hay un defecto en tu teología o hay un defecto en tu corazón. Es por eso que la palabra de Dios juega un papel vital en la vida del creyente. Hay demasiadas distorsiones del evangelio allá afuera, demasiadas ofertas religiosas, demasiadas ofertas filosóficas, y si queremos mantener nuestra integridad, tendremos que resistir conscientemente esa influencia. No os conforméis a este siglo, dice Pablo. No dejen que lo entren en ese molde, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No importa lo que eso nos cueste, el llamado de las Escrituras es a mantener nuestra integridad amparados en la bendita gracia de Dios, aunque no parezca que esté dando resultados. Al final de cuentas es a Cristo a quien vamos a darle cuentas, valga la redundancia. ¿Qué significa eso en términos concretos? Bueno, primero significa vivir con la conciencia de que nosotros ministramos en la presencia de Dios y que es a Él primariamente a quien debemos agradar, no a los hombres. A Él. Según a los Corintios capítulo 2 versículo 17, Pablo dice aquí, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad de Dios, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pastores, ¿qué definición de lo que es predicación? Nosotros hablamos de parte de Dios, pero también hablamos delante de Dios. En la época de Pablo había personas que aguaban la mercancía para ganar más dinero. Y lo que Pablo está diciendo, nosotros no somos como esos comerciantes deshonestos que aguan el evangelio, tratan de suavizar el evangelio para hacerlo más potable, para hacerlo menos ofensivo. Pablo dice, no, yo predico con la conciencia de que yo hablo delante de Dios y de parte de Dios. Y como decía Spurgeon, si no te gusta el mensaje que yo predico, ve y quéjate en la Cancillería Celestial, porque yo no escribí este libro.
A la larga, mi hermano, no importa cuántas personas ministres cada domingo, pueden ser 15, pueden ser 50, pueden ser 500 y pueden ser 5,000. Solo hay un espectador que importa en el púlpito. Y es a él a quien debemos procurar agradar, aunque eso implique desagradar a la gente. Leí de un consejo de diáconos que llamó al pastor y le dijo: pastor, su predicación últimamente está molestando a algunas personas. Usted está acariciando el gato al revés. Y el pastor muy sabiamente le dijo: bueno, volteen al gato. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 10, dice Pablo aquí cuando lo acusaban de cosas similares, dice Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Este texto sí que me llama mucho la atención. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, dice Pablo, versículo 3 para tomar el contexto: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermanos, Dios se goza en el hecho de que su evangelio sea predicado fielmente, porque así su Hijo es glorificado. Y ese agrado de Dios debe ser la motivación que nos controle mientras estamos predicando. Nosotros queremos que la iglesia sea edificada, nosotros queremos que las almas sean salvadas, pero todo eso tiene que estar supeditado a ese propósito dominante. ¿Cuál es el propósito dominante? Lo que dice Pablo aquí: que Dios sea agradado. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque Timoteo vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y miren, hermanos, si este no es ese tiempo, yo no entiendo ese texto. Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y miren, hermanos, eso es fácil de decir, pero lo cierto es que todos nosotros corremos el peligro de predicar estando más conscientes de la aprobación de hombres que de la aprobación de Dios. Decía Hugh Martin, un santo del pasado, decía: me gusta que me alaben, pero aborrezco el placer que siento. Uno quiere que le digan, a uno no le gusta que le digan: pastor, su mensaje molestó a las personas. Nosotros no somos masoquistas, a nosotros no nos gusta sufrir. Pero este hombre no solo predica en la presencia de Dios, como dice Pablo aquí, él fue hombre íntegro, sino que vive consciente de esa presencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ya sea cuando esté en el púlpito dando consejería, en el contexto de su vida familiar. ¿Han oído ustedes, verdad, de ese predicador que la gente decía: wow, cuando esté en el púlpito yo no quiero que se baje? Ahora, cuando está allá abajo yo no quiero que suba. Había una dicotomía allí. Escuchen una vez más lo que dice Pablo en el texto. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros.
Pablo está diciendo: Corintios, ustedes han tenido oportunidad de sobra para ver mi integridad. Como decíamos al principio, la integridad no es un papel que se asume en ciertas circunstancias, es una forma genuina de ser basada en nuestra comprensión de nuestra identidad en Cristo. El doctor MacArthur escribió hace poco un libro titulado Esclavos. Me encantó ese libro. Lo que leí no lo pude concluir, pero dice MacArthur en una parte del libro: hoy en las iglesias no escuchamos mucho acerca de este concepto de que somos esclavos de Cristo. Se habla del éxito, de la salud, de la riqueza, de la prosperidad y de la búsqueda de la felicidad. Con frecuencia escuchamos que Dios ama a las personas incondicionalmente y quiere que sean todo lo que ellos quieren ser. Pero el cristianismo verdadero no es sumar a Jesucristo a mi vida. Más bien es dedicarme yo mismo por completo a Él, sometiéndome enteramente a su voluntad y procurando agradarlo por encima de todo. Esto demanda la muerte propia y seguir al amo sin importar el costo. En otras palabras, ser cristianos es ser esclavos de Cristo. Y si el amo dice: mira, yo te voy a enviar a ti a un ministerio bien duro, donde muy poca gente se va a convertir, y al amigo tuyo que estudió contigo en el seminario lo voy a enviar a otro lugar donde el Espíritu de Dios se está moviendo en una forma extraordinaria y miles de personas van a escuchar el Evangelio y ambos tienen que ser fieles a mí. Eso es duro. Hay una revista donde aparecen los pastores de éxito, ¿verdad? Y mientras más grande es la iglesia, más grande es la foto de la revista. Y hablando de eso, decía John MacArthur: esa revista es muy buena para arrancar la página y ponerlo debajo de la jaula de tu canario. ¿Y desde cuándo el éxito de un ministro se mide por la cantidad de personas que hay en la iglesia? No, mis hermanos, la vara de medir de Dios es una vara de fidelidad. Bien, buen siervo y fiel. No bien, buen siervo popular. Bien, buen siervo y fiel. Un siervo con integridad de corazón vive con esa conciencia. Él es un esclavo. Por supuesto, eso no quiere decir que tal persona ya no tendrá problemas con el pecado. Nadie alcanzará la perfección y la impecabilidad de este lado del cielo. Pero el siervo con integridad de corazón no racionaliza su pecado, no excusa su pecado, no minimiza su pecado. ¿Saben por qué? Porque este hombre entiende el evangelio y él se lo predica a sí mismo todos los días. Le decía a mi esposa en estos días: es impresionante cómo uno puede predicar el evangelio y olvidar el evangelio cuando tiene que lidiar consigo mismo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El siervo con integridad de corazón peca. Nadie es impecable de este lado del cielo, pero él trata con su pecado. Y qué interesante que Juan dice aquí: Él es fiel y justo. Yo esperaría que en un versículo que habla del perdón dijera: Él es fiel y misericordioso, o Él es fiel y compasivo, o Él es fiel y bondadoso para perdonar nuestro pecado. Pero él dice: no. Ampárate en el hecho de que Él es fiel y justo. Justo. Yo no quiero que me traten con justicia. Yo quiero que me traten con misericordia. No, precisamente Dios te perdona porque Él es justo y Él ya castigó a Jesús por ti. Él no va a castigar el mismo pecado dos veces. Él es fiel y justo, y por eso cuando confesamos nuestros pecados Él nos perdona, porque ya ese pecado fue castigado en la cruz del Calvario. Así que un siervo con integridad de corazón que entiende el evangelio no tiene problemas en hablar de sus pecados y decir: Señor, perdóname, yo pequé. Si eres hijo de Dios,
Por la fe en Jesucristo, en justicia Dios te perdonará, porque ya tu deuda fue saldada en la cruz del Calvario. ¿Acaso esa verdad nos mueve a coquetear con el pecado? ¿A tratar con ligereza el pecado? Por supuesto que no. El evangelio de la gracia de Dios no promueve una vida de liviandad en aquellos que abrazan esa gracia de todo corazón. Me encanta el nombre de esta iglesia, definitivamente, gracia soberana. Es gracia y es soberana. ¿Y saben lo que hace la gracia? La gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos a renunciar a toda impiedad y a los deseos pecaminosos. La gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad. La gracia de Dios nos enseña a renunciar al pecado. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La gracia de Dios nos mueve a ser santos. A final de cuentas, mis hermanos, la integridad no es otra cosa que el resultado de abrazar el evangelio con todo nuestro corazón, entender cada vez mejor cómo ese evangelio se conecta con todas las áreas de nuestra vida y en dependencia del Espíritu de Dios vivir en consecuencia. En Gálatas, Pablo dice que él tuvo que reprender a Pedro públicamente, porque Pedro en un momento dado no estaba actuando con integridad. El gran apóstol Pedro, mientras él estaba solo con los gentiles, él no tenía problemas en comer con ellos. Yo imagino a Pedro hasta comiendo su puerquito. Pero de repente llegan los hermanos de Jerusalén y Pedro no había cambiado su convicción, pero comenzó a tener temor. Y dice que se retraía de los hermanos gentiles y no quería comer con ellos. Y Pablo los reprende públicamente. ¿Y sabe lo que le dice Pablo? Pablo no le dijo: Pedro, tú eres un racista. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, cuando yo vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. O sea, Pablo entendió que la conducta de Pedro, el problema de Pedro, es que no estaba conectando con el evangelio. En ese momento de su vida, Pedro no se estaba comportando como un hombre de integridad. Y como suele suceder en esos casos, otros fueron arrastrados por él en su conducta de duplicidad. Pero gracias al Señor, todos sabemos que ese no fue el patrón de vida de Pedro. Pedro selló con su muerte su sincera fidelidad a Cristo. Hermanos pastores y todos los creyentes que están aquí hoy, la integridad no es un lujo, la integridad no es un aditamento opcional para el creyente. Decíamos al principio, ese rasgo de carácter es la espina dorsal de la vida cristiana, es la espina dorsal del ministerio cristiano. David se pregunta en el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y en el Salmo 101:6, el que anda en camino de integridad me servirá. Un ministro sin integridad de corazón no podrá predicar de ciertos pasajes de las Escrituras, de ciertos temas de la Biblia, con una limpia conciencia. Qué duro debe ser para un hombre predicar acerca del matrimonio, tener a su esposa sentada ahí y sabiendo que ella está pensando: tú sí eres hipócrita. Va a tener que buscar la manera de torcer la Biblia. Esa es la razón por la que muchos terminan torciendo la palabra de Dios o endureciendo sus corazones. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 18. Escuchen lo que Pablo dice aquí acerca de dos hombres que terminaron apostatando de la fe. Dice Pablo en el capítulo 1 versículo 18: Timoteo,
Este mandamiento te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe. Y en el Nuevo Testamento aparece la fe con un artículo definido, no se refiere a mi confianza subjetiva en Dios, sino más bien al conjunto de doctrinas que yo creo. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué fue lo que desecharon estos hombres que terminaron naufragando de la fe? Una buena conciencia, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué pasó con esos hombres? Que en vez de ajustar su estilo de vida a la palabra, terminaron ajustando la palabra a su estilo de vida y terminaron apostatando de la fe. ¿No es eso lo que está pasando hoy con un montón de predicadores? Hay otros que hacen el esfuerzo de seguir predicando las escrituras, pero es tanto lo que golpean su conciencia que terminan endurecidos de corazón. A veces cuando mi conciencia me acusa de pecado y me siento profundamente avergonzado, digo, Señor, gracias porque todavía siento vergüenza. ¿Quién hubiera pensado que el mismo David, que se turbó por cortar el manto de Saúl porque había atentado contra el ungido de Jehová, fue el mismo hombre que adulteró con Betsabé y mató a Urías? ¿Cómo llegó David ahí? Hermanos, ¿ustedes creen que cualquiera de nosotros estamos exentos? Yo no estoy exento de eso. Un ministro sin integridad tendrá efectos devastadores en su familia, en su iglesia, en el mundo. Muchos tropezarán y se alejarán del evangelio cuando sean testigos de la hipocresía de ese hombre. Y otros terminarán abrazando un cristianismo distorsionado por la influencia negativa de ese pastor. Es un desastre. Pero lo más terrible de todo es que un ministro sin integridad no podrá agradar a su Señor, contristará al Espíritu Santo, sin cuyo poder no podemos ministrar eficazmente, y puede ser que en el día del juicio ese hombre descubra que él nunca fue un verdadero creyente. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros. Y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes nunca fueron míos. Y Cristo dice, muchos me dirán en aquel día. Hace un tiempo leí una ilustración que llamó poderosamente mi atención y con la que ahora concluyo por lo menos esta hora. Dice, imagine por un momento un billete de $100. Alguien lo toma, lo coloca en la ofrenda en el culto del domingo. Los tesoreros de la iglesia usan ese billete para pagarle el sueldo al pastor. El pastor lo utiliza en la compra de alimentos para su familia. El dueño del almacén lo usa para pagar el consumo de la energía eléctrica. Y finalmente la compañía de electricidad lo deposita en el banco. El cajero, al examinar el billete, descubre que es falso y ordena destruirlo. He aquí un billete que ha hecho mucho bien.
fue dado a Dios, ayudó al pastor, al comerciante, a la compañía de electricidad y sin embargo a la hora de la verdad final fue desechado porque no era genuino, sino una mera imitación de lo real. ¿Puede pasar eso con un ministro falso? Oh, hermanos, que ninguno de nosotros se haya dado falto en aquel día. Que por la gracia de Dios no solo prediquemos fielmente el evangelio, sino que amparados en esa misma gracia y en ese mismo evangelio podamos mantener hasta el fin nuestra sincera fidelidad a Cristo, para que al llegar a su bendita y gloriosa presencia nosotros podamos escuchar de su boca: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra, hijo mío, en el gozo de tu Señor. Solo para oír esas palabras vale cualquier cosa la pena. Que el Señor sea glorificado.